legisladores de oficio asociados y bienvenido este 2026 con el primer taller de Leyendo y Aprendiendo, donde hemos estado a través de la alianza con Conversarte, con nuestra querida Débora Dante, que siempre nos acompaña en estos espacios, su querida hija Andrea Ruiz. Sí, seguimos porque ustedes lo pidieron y estamos trabajando en que estos espacios se den siquiera cada 2 meses. Pero hoy tengo un anuncio muy importante. A raíz de este Leyendo y Aprendiendo, de estos talleres Leyendo y Aprendiendo, nuestra meta para el año 2026 es convertir a CEMAR en una pequeña embajada cultural, donde vamos a recibir no solo a escritores internacionales, sino con mucho orgullo a nuestros escritores colombianos, para que sigan compartiendo con nuestra población presentadora, para seguir motivando esa avidez, ese hambre que tienen ustedes del conocimiento todos los días, que me lo han demostrado con el compromiso en aceptar estas invitaciones a estos talleres. Pero hoy especialmente, y lo dejé de último porque lo último siempre es lo mejor, quiero dar una cordial bienvenida a una persona muy especial, que tocó mi alma con solo leer el prólogo de uno de sus libros, La Princesa Muda, que tuve el honor de leerlo este pasado fin de semana y de revivir mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, y ver la manera como él, en un país lleno de caos y violencia, él rescata el amor, rescata los valores, rescata lo que podemos traer las personas que fuimos criadas en los barrios populares, que hemos sido capaces de salir de esos barrios populares, de la violencia, de lo que puede afectar la violencia en un barrio popular, para ser buenas personas, para llevar a Dios en el corazón y para vivir y hacer patria, hacer paz, hacer trabajo social. Y eso lo refleja perfectamente una persona que hoy estoy emocionada de recibir en nuestra sede. Él es el escritor colombiano Alexander Cosio, que no solamente tiene obras maravillosas, llenas de sensibilidad, donde conjuga todo esto que les estoy contando el día de hoy, sino que también tiene el don de componer para artistas colombianos, y una persona muy especial que amo profundamente, que es Carlos Arturo Arelis Henao. Ha compuesto canciones para muchos de nuestros cantantes colombianos. O sea que tiene una sensibilidad también, un corazón lleno de sensibilidad, de romanticismo, de expresar el sentir a través de estas composiciones. Y también el prólogo de La Princesa Muda lo hizo el señor Víctor Gaviria, una persona muy especial que también fue el director de La Vendedora de Rosas. Entonces tenemos una persona que no solo es importante, sino que es un ser humano maravilloso, y que hoy estoy supremamente agradecida que a través de la gestión de nuestra querida Débora haya tenido la bondad de acompañarnos hoy acá y que podamos recibirlo con un grande aplauso. Como un tesoro, como una bendición, porque esto no lo tienen todas las personas, el que podamos sacar 2 horas a estar como una persona como él. Entonces quiero que lo disfrutemos al máximo. Él va a ser hoy nuestro profe, nos va a acompañar. Aquí está todo su espacio para usted el día de hoy. Un aplauso. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios tenemos salud, que es lo primero. Amén. Les voy a enseñar un saludito. Cuando yo les diga cómo estamos, ustedes me van a decir, bien, bien, bien. Vamos hasta ahí y yo les voy a seguir enseñando. ¿Listo? ¿Cómo estamos? Bien, 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 Súper bien, bien, bien. Súper bien, bien, bien,
estamos? Bien, 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 súper bien, bien, bien. Bien. Requete bien. Requete bien, Requete bien. Vamos hasta ahí. ¿Cómo estamos? Bien, 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 súper bien, bien, bien. Requete bien, bien, bien. Y mejorando. Mejorando. Seguimos mejorando. Amén. Amén. Vamos otra vez. ¿Cómo estamos? Bien, 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 súper bien, bien, bien. Requete bien, bien, bien. Y mejorando. Bueno, muchísimas gracias por esa buena energía. Yo soy Alexander Coso, como lo decía ahorita Doris. Empecé escribiendo poesía en la escuela. Yo me crié en Aranjuez, orgullosamente me crié en Aranjuez. Estudié en la Epifanio Mejía, en la José Eusebio Caro, en el Liceo Gilberto Alzate Avendaño. He escrito poesía, cuento y novela. Entonces traje algunas de las obras que he publicado, de las 17 obras que ya se han podido publicar, para empezarles a mostrar a ustedes cómo se hace el recorrido. Porque a veces las personas creen que ser escritor implica algún tipo de estudio diferente, y no. A veces podemos escribir desde el lugar donde estamos trabajando o viviendo. Entonces quizás en la vida de ustedes hay demasiadas historias por contar. Qué rico que se arriesgaran a escribir. Entonces, la primera parte de esta charla voy a empezarles a leer fragmentos de algunos libros y les voy a ir contando cómo se hicieron, por qué se hicieron y cómo fue más o menos mi recorrido. Y al final vamos a hacer un taller cortico, que ahí sí voy a necesitar el tablero y los voy a invitar a que nos atrevamos a escribir algo, cada uno que se atreva a escribir algo. Lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cómo estamos? Bien, 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 súper bien, bien, bien. Requete bien, bien, bien. Y mejorando. Bueno, entonces, más o menos en 1997 fue cuando pude sacar mi primera publicación. Es un libro de poesía que se llama Gotas de Lápiz. Gotas de Lápiz fue como una recopilación de poemas que escribía en el colegio, en el Gilberto Alzate Avendaño, y con el que hacía los actos cívicos en la escuela. Les voy a leer un par de poemas de este libro. Se dejó llevar por una caricia colmada de encanto y unos labios rojos le enseñaron a sumergirse en un abstracto pecado. Se dejó llevar por la religión que se ha predicado y se arrepintió para no tener pactos con el diablo. Al día siguiente se dejó llevar por los labios rojos que lo condenaron. Un segundo poema de este libro, Gotas de Lápiz. Como el acero, siempre tan invencible, como el agua que tan solo en el primer intento puede filtrarse por cualquier rendija, como las copas que se llenan de todo y los romances que se llenan de alma. Así son los sueños por los que se luchan, aunque no vengan en bandeja de plata. Este libro no es otra cosa que lo que sentimos cuando estamos jovencitos, cuando vivimos en un barrio como Aranjuez o como Zamora o como Moravia. Uno empieza a sentir necesidad de escribirle al amor, a los retos, a los sueños, a los amigos, a la lucha que se vive cada día. Después empecé a leer, en esa época yo empecé a leer mucho y empecé a leer de Saint-Exupéry, El Principito, empecé a leer Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, empecé a leer La alegría de querer de Jairo Aníbal Niño, y ese libro de La alegría de querer me empezó a contagiar de cómo escribir así. O sea, entonces, Jairo Aníbal Niño escribe de una manera muy sencilla, pero muy pura, llamémoslo así, y empecé a hacer algo parecido a lo que yo leía en Jairo Aníbal. Entonces yo empecé a decir que voy a tratar de hacer unos poemas muy cortos, donde se remita como a la inocencia del ser humano, apretando los labios y mordiendo los besos, calculando en segundos sus deseos, levantando la frente con orgullo y esmero, arriesgando la vida, pronunciando un te quiero. Entonces eran poemas muy cortos. Este libro se llama Dando vida a una cometa,
porque el amor es la cometa de todo soñador. Salen los niños todos los días a coger flores a la pradera. Y una naranja que los espera, llora y sonríe con alegría, porque ella sabe que hasta ese día pudo crecer y ponerse bella. Las palomas del parque se enfrentaron hoy contra mis palomitas y perdieron mis palomitas porque eran de maíz. Para terminar de esta obra de Hablando de una cometa, ayer supe que te quería, pues pasé toda la tarde con mi bicicleta y no hice más que pensar en ti. Pero estoy seguro que si hubiese pasado la tarde contigo, no habría pensado en mi bicicleta. Ese libro buscaba ir a la inocencia del ser humano. A veces todos, por adultos que seamos hoy, tenemos inocencia, tenemos valores, tenemos belleza en el ser, y eso es lo que hay que destacar. Entonces, como pueden ver, escribir esto no era difícil, escribir esto es sencillo, esto lo pueden escribir ustedes a veces cuando los inspira algo de la vida real. Y les voy a contar un poquito, antes de, bueno, voy a terminar con la parte de la poesía, para después de que entremos al cuento. La parte de la poesía, escribí una vez este libro que salió en 2003, se llama Patinando por el cielo. En este libro hay unos poemas también relativamente cortos, pero también buscaba encontrar cómo patina uno por el cielo. O sea, ¿qué es patinar por el cielo? Quizás cuando estamos enamorados patinamos por el cielo. Quizás cuando tenemos un anhelo de lograr una meta, un sueño, cuando tenemos una ilusión, patinamos por el cielo. Y la ventaja es que a veces logramos en esos patines llegar a nuestras metas. Bueno, este es como de amor. No te esperaba a ti, mujer de mil colores, reflejo y resplandor de un futuro feliz. Ayer cerré los ojos, los apreté fuerte, sorprendiéndome al verte cuando los volví a abrir. Eres el resultado de mi sueño profundo, de un anhelo fecundo del día en que te vi. Eres una caricia en medio de la guerra, el beso a Blancanieves que logra revivir. Este es un poquito más de desamor. Patinas por mi vida como si fuera ayer. Atraviesas y vuelves sin preguntar qué quieres. Has formado figuras que duelen muy adentro. Y estarás sorprendida cuando llegues a ti. Me has dejado el sabor de un dolor tan inmenso que con cálidas lágrimas me ha derretido el hielo. Y un tercer poema de Patinando por el cielo. Yo quiero sugerir que tú te quedes en el minuto exacto de mi anhelo, en el paisaje abstracto que se pinta entre el deseo ingenuo y tus ojos negros. Quisiera deambular en tu imponente encanto, nacer en la mejilla y descender al cielo, relevar la caricia con un sentido aplauso y guardarte en mi vida con un sutil esmero. Este libro lo prologaron varios artistas, tiene varios prólogos por capítulo. Uno lo hizo Amparito, la novelista, otro lo hizo Robinson Díaz, el actor. Bueno, Milton R., un gran periodista y amigo de paz descanse. Bueno, les voy a leer de una de mis primeras novelas un poquito de la historia. Hay algo en literatura que se llama mito de origen, y es cómo se hizo el escritor. Así como los vinos tienen un mito. Entonces uno coge un vino, lo voltea y en la etiqueta cuenta la historia de unos soldados que se escondieron y tuvieron que tomar un vino para sobrevivir unos días. Entonces, el mito de origen es cómo se hizo el escrito. Entonces, construimos el mito de origen de Alexander Cosi, y este libro lo que busca es mostrarle a los soñadores que se puede perfectamente alcanzar los sueños.
Les voy a leer la entrada de este libro, son como 3 páginas, listo, pero es el inicio de una novela que se llama Me niego a morir. Pero me niego a morir no porque le tenga miedo a la muerte, me niego a morir es porque nos tenemos que negar a que nuestros sueños mueran. Por tarde que sea, por difícil que parezca, hay que seguir luchando por los sueños. A veces los aplazamos. Entonces uno sueña con tocar guitarra y dice, no, yo aprendo a tocar guitarra cuando me gradúe de bachillerato. Y se gradúa y no aprende. No, yo aprendo a tocar guitarra cuando vaya a la universidad. O aprendo a tocar cuando me case, sí. No, cuando me separe, toco guitarra y nunca tocas guitarra. Entonces, esta es una invitación a que tus sueños no se queden guardados en un libro. Bueno, les cuento que mi papá era obrero de Coltejer. Él tenía un turno que era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Llegaba muy temprano a la casa. Aranjuez, en ese momento vivíamos en toda la terminal de buses de Aranjuez, en la carrera 45A. Y él llegaba a la casa y iba y me buscaba a ver si estaba dormido. Y me leía un cuento y empezaba a leer. Yo me leía poemas y así fue como me fui haciendo escritor, me fui enamorando de esto, de querer ser escritor. Este es el inicio de la novela Me niego a morir. Llegó a la casa en la mañana, exhausto de su jornada nocturna como obrero en una fábrica de textiles. Se quitó el abrigo frío, se sirvió un café y caminó despacio hasta mi cama para ver si estaba despierto. Me miró con su sonrisa juguetona y dijo, leemos. En forma de aprobación, salté de la cama y corriendo fui a la maleta de los libros y traje un manojo de los libros verdes, alargados, amarillentos y envejecidos, de los que él usualmente me leía poesía. Mi padre era amante de la poesía rústica, esa que se declamaba haciendo gestos y movimientos con las manos. Recuerdo muchos momentos de mi vida escuchándolo leer y declamar, como si ser poeta hubiera sido su sueño frustrado. Que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y él era muy hombre. Yo la quería y ella me adoraba. Pero el hecho sombra se me interponía y todas las noches junto a la ventana, fragantes manojos de rosas había y rojos claveles y dalias de nata. En el año 1980 ya me habían celebrado el 6º cumpleaños y desde ese momento ya trataba de aprenderme el duelo del mayoral. 20 años más tarde me enteré que había sido escrito por el español Manuel Durón. Antes de tener la edad adecuada para matricularme en la escuela, mi madre ya me enseñaba a leer y juntando sílabas de los cuentos de Rafael Pombo, Pico de Rana, aprendí a escribir también antes de que en la escuela me lo enseñaran. Por eso cojo el lápiz diferente a como quisieron enseñarme 2 años después de haber aprendido con los propios medios. La maleta de los libros de mi padre era lo más parecido que había a una biblioteca en mi casa. Eso, y muchas cajas de cartón llenas de libros que guardábamos debajo de las camas por limitación de espacio. Era una maleta rectangular de estructura en madera que se asomaba por los pedazos de cuero café roto y manchado de muchos tonos de café. Las bisagras y las chapas eran de color dorado oxidado por algunos aguaceros que había resistido con mi padre alguna vez. Todo el mobiliario de la biblioteca de mi casa, maleta y caja, era uno de los motivos de pelea constante entre mis padres. Vivíamos en un barrio donde era más fácil llorar que reír. En la Colombia de los 80 y principios de los 90, los jóvenes de algunos barrios crecimos entendiendo que daba más prestigio disparar una pistola de verdad que juzgar a las escondidas. Cuando inicié la secundaria en un colegio oficial, corría el año de 1986. Compartía el salón de clase con jóvenes pertenecientes a familias honestas y con aprendices de sicario de alto nivel. En bien y en mal se paseaban de la mano todo el tiempo.
los pequeños pillos y yo congeniábamos perfectamente. Yo estudiaba para los exámenes y les ayudaba a ellos a ganarlos. Ellos, a su vez, se iban volviendo más malos cada día y me defendían ante los bandidos mayores que quisieran enfrentarme. Siempre tuve que quisiera enfrentarme, por mi carita de nerd y por ir recitando poesías en los actos culturales. Llegar golpeado a la casa, como me sucedió muchas veces, era otro de los motivos de pelea constante entre mis padres. Bueno, esta vez me llegó a morir y lo que lleva la novela es a contarle al lector cómo se fue llevando esa vida de un muchacho en medio de esas dificultades que todos las tenemos, cómo empezaron a ser sorteadas esas dificultades. Y que si bien yo creí que era muy fácil ser escritor, yo pensé que yo me graduaba de bachillerato y obviamente pasaba la edad que a estudiar periodismo y listo, yo dije, no, me gradúo, estudio periodismo y soy escritor, lo que quiero lograr. El año en el que yo me graduó, mis papás se separan. Al separarse mis papás, entonces mi mamá me dice, hijo, no vas a poder estudiar, a trabajar. Pues empecé a trabajar. Y la verdad no es una historia de lamentación ni de tristeza. Me empezó a ir bien. Empecé a trabajar, a otras cosas, sin haber estudiado nada. Con el tiempo, por ahí unos 6 años después, yo empecé a pagarme los estudios, estudié mercadeo, estudié administración de empresas, estudié otras cosas. Y por allá siendo gerente de una empresa, me acordé a los 40 años, ¿qué pasó con mi sueño de ser escritor? ¿Verdad que lo que yo quería hacer era ser escritor y no ser gerente? Entonces retomé el sueño, y por eso es que el mensaje de este libro es: retomen sus sueños, no los dejen ir, porque a veces estamos en una posición donde estamos tranquilos con lo que estamos haciendo, un trabajo que nos deja vivir bien, pero no hicimos lo que queríamos hacer. Entonces esa es la definición. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Bien. Pero me gusta más la historia que usted cogió y estudió y trabajó y se acordó de lo que usted dijo que quería hacer su propio Sus sueños, sus metas. Dejó de hacer otras cosas más importantes para lo que usted quería coger. Así es. Lo que pasa es que a veces también empezamos a sentir que se requiere tener una estabilidad, ¿cierto? Cuidarse la familia, estar estables, pero que no se nos olvide el sueño, no lo podemos arrinconar. Bueno, con el tiempo me empecé a enamorar de la idea de escribir cuentos. Empecé a buscar, bueno, ¿cómo es esto de los cuentos? Entonces dejé la poesía, no la dejé, nunca he dejado ninguno de los géneros, pero empecé a sumarle a mi estilo literario los cuentos. Y escribí cuentos como Magoberto y el secreto del universo, como El Superniño, que El Superniño es una historia que el prólogo lo hizo J Balvin. No sé todo lo que tengo, pero le voy a leer un pedacito de Magoberto. Solo la entrada. Los voy a antojar porque los libros van a quedar acá en la biblioteca de Horadante de ustedes para que ustedes los vayan solicitando y lo puedan ir leyendo. Esa es la tarea hoy. Todos van a llevar un libro para Sí, leer. porque yo Se ya... lo van a contar y vamos a hacer un encuentro que se busca al maestro. La idea es que cada uno se motive a llevar un libro a leerlo y que el próximo taller, antes de iniciar el taller, ustedes van a llegar un tiempito antes y van a devolver el libro dentro de 1 o 2 meses, lo van a devolver y nos van a contar cómo tuve el placer pequeño de escuchar ahorita la emoción de leer ese libro que leí, qué mensaje me dio para mi vida. Entonces, queda esa tarea para cada uno de ustedes. Para que uno lo que lea se le guarde un poquito de lo que mencionamos. Exacto. Magoberto y el secreto del universo. Capítulo 1. Un día de verano, un año de alegría, el sol salió temprano y el joven aún dormía. Roberto era un joven soñador e incansable, con la fuerza de un roble y la astucia de un ave. Tenía la inteligencia consciente, conectada a los sueños
y el valor de su esencia anclado a sus más mágicos anhelos. Despertó esa mañana despacio y en silencio. Miró por la ventana y recordó su sueño. Era un sueño extraño. Parecía un misterio. 3 luces lo atrapaban y lo alzaban al cielo. Luego en el firmamento flotaba de contento y saltaba en las nubes persiguiendo un conejo. ¿Qué significará ese sueño?, se autopreguntó Roberto. Hace 9 noches sueño con lo mismo, reflexionó. Sin dejar de pensar en el misterioso sueño, el joven Roberto salió inmediatamente en busca de el leedor de los sueños. Este era un señor que todo lo entendía, que leía los sueños, descifraba el pasado, comprendía el presente y escribía el futuro. Cuando llegó a su casa, tocó la puerta 3 veces con decisión y afán. La puerta se abrió sola. Él entró hasta la sala. El leedor de los sueños lo miraba a lo lejos y le dijo con calma: yo no soy el conejo que tú buscas. Lo miró a los ojos fijamente. ¿Cómo adivinaste eso?, preguntó sorprendido el joven Roberto. No adiviné nada. Está escrito en tu mente. Tú buscas la respuesta a tu sueño y yo puedo leerla claramente. Respondió con certeza el leedor y prosiguió preguntando: ¿cuántas veces has soñado ese mismo sueño? 9 veces, señor. Cuéntame detalladamente para poder interpretar en su totalidad. Sí, señor. Y bueno, continúa el libro, tiene varios capítulos. Son cuentos más largos que los invitamos a que los lean. No, porque en ese cuento uno mismo se tiene que entender para qué con ese sueño, con ese conejo. Y el conejo le tiene como algo bueno a decirle a él. Así es, así es. Usted ya lo leyó, parece. Bueno, vamos a leer un pedacito de la entrada de El Super Niño, el niño pobre más rico del mundo. El prólogo es el que hace J Balvin, me lo voy a saltar mientras tanto. Bueno. Capítulo 1, 6 de febrero de 1998. Son las 5:50 de la mañana en Arrecibo, Puerto Rico. El sol del 6 de febrero de 1998 se levanta en el horizonte. Me llamo Iván, tengo 17 años, este año cumpliré 18 y hoy se hace realidad uno de los sueños más importantes de mi vida. Nací en un hermoso país azul y verde, lleno de gente con ideas, deseos y esperanzas. En mi barrio, toda la pobreza, casitas de madera y lata, goteras, ropas remendadas, hambre, ladrones, enfermedades, gente que por todo se queja, pero al fin y al cabo, gente con fe. No importa cuál sea tu presente, pero si tienes fe, otro podrá ser bueno. Mi vida era normal, la de un niño pobre normal. Jugaba escondidijo, fucha corrida y seguida, montaba en bicicletas prestadas, colgado en los buses, tiraba piedras, propiciaba peleas y escapaba cuando un perro o un adulto se enojaba y me perseguía por alguna razón. Siempre he tenido muchos amigos. La gente dice que los verdaderos amigos son muy pocos o que no existen. Yo pienso que eso depende del concepto que le des a la amistad. Para mí, un amigo es un ser humano que el universo puso en tu camino para que te acompañe. Por eso la acompaña. Te mime. Por eso a mí te mime. O si es necesario, te golpea, entendiendo por golpe un consejo o un empujón que te ayude a reflexionar y a salir de tus errores. A la luz de esta teoría, creo que mucha gente que pasa por nuestras vidas realiza misiones de amistad en nosotros y a veces son casi imperceptibles. Los amigos son como el sol, a veces no están a la vista, pero nunca dejan de calentar el corazón con su luz. Una tarde de verano, con
el azul del cielo al hombro, salí con una barra de amigos a llevar cometas. El cielo era una obra de arte que solo Dios podía pintar de esa manera. Pasamos horas con los ojos en el firmamento mirando nuestras cometas. De regreso a casa, me acosté cansado. Después de tomar una guapanera con un pedazo de pan, soñé toda la noche con un superhéroe que me invitaba a volar por el cielo, a meterme entre las cometas y a hacer maniobras con el cuerpo mientras volaba sonriendo. En el sueño, yo me veía aferrado a un árbol sin quererme mover, lleno de temor a soltarme ante el cielo azul. El superhéroe se acercó a mí con un arma que parecía como una jeringa de hospital. Me inyectó un líquido azul que en lugar de dolerme, produjo en mí unas cosquillas que se convirtieron en carcajadas. No te abraces al árbol de los miedos ante las nuevas ideas que lleguen a tu vida. Déjate caer como fruto para ser esa semilla que haga multiplicar tus sueños. El superhéroe de mis sueños era flaco como la escasez, alegre como la abundancia, extraño como la creatividad, de piel oscura como el misterio y dientes muy blancos como las oportunidades. Medía 1,70 m aproximadamente y no paraba de sonreír. Sus ropas eran coloridas como una cometa y sus gafas le daban un aire de piloto intelectual. Sin importar la escasez o la abundancia, la creatividad debe vencer el misterio hacia las posibilidades de nuestros sueños. Lo voy a dejar ahí, listo, porque es obviamente es largo. Él empieza entonces a interactuar con su superhéroe de los sueños, le muestra cuál es su sueño y su superhéroe lo lleva a cumplir. Bueno, y una vez nos llamaron de empresas varias, nos dijeron, queremos empezar a escribir cuentos, así como Renacuajo, como esos cuentos que le enseñan tanto a los niños, queremos empezar a escribir cuentos que le enseñen a los niños sobre cultura ciudadana del acero. Entonces empezamos a identificar, ¿y a quién le vamos a escribir? ¿Qué tal si le escribimos a los gallinazos? ¿Qué tal si le escribimos a un colchón rajado que la gente tiró a la calle? ¿Qué tal si le escribimos a un bulto de piedra que hay tirado en una esquina? Entonces empezamos a escribir cuentos. Le escribimos cuentos, por ejemplo, al reciclador, que tiene acá a su carreta y que se llama, en este cuento se llama Carretulia. Entonces les voy a leer 3 cuentos de este libro. Listo. Este libro se llama Monstruos y Héroes de mi ciudad. Con este libro nos ganamos un premio en España. Nos dieron un premio por estar escribiendo historias que le enseñan a los niños de cultura ciudadana de la ciudad. Y nosotros nos vamos a ganar otro, porque ya estaba hablando con Ale de muchos sueños que tenemos, ¿cierto, Ale? Claro, así es. Carretulia y mi compañera inseparables. Si alguna vez has visto en la calle una carreta cargada con aluminio, periódico y cartón, es posible que conozcas a mi amiga inseparable, la que siempre me acompaña cuando trabajando voy. Carretulia es la guerrera que nunca me desampara, y en medio de aguaceros y solazos ella aguanta. Sus ojos son 2 espejos, sus orejas son 2 latas, la nariz una botella, y su boquita sonriente es media llanta. Ella conoce mi vida desde que empecé de cero, cuando nadie le acusaba a creer en mi trabajo. Nunca me ha dado la espalda, porque sabe que soy serio, responsable, respetuoso y que nunca me relajo. Un día me fui cansado de trabajar con residuos. Algunos irrespetuosos me hacían desmotivar. También el agua imparable en las tardes frías de invierno me tenían casi vencido, hasta que la escuché hablar. Feliz días, compañero, le dijo Carretulia y continuó. Me parece increíble que te rindas a tus miedos. No pareces el mismo que
tantos retos venció. El camino es de valientes que enfrentan su temor. Nunca pensé que Carretulia me daría a mí un consejo. Me dijo, volvete serio, reflexiona y madura. Seguí siendo el exitoso recuperador de oficio y demostrarle al planeta que le puedes ayudar. Nos volvimos uno solo, como un verdadero equipo. Ella siempre resistía el viaje que yo lograba armar y jalándola con calma bajábamos muy despacio hacia la cacharrería a la que planeábamos llegar. Carretulia me enseñó a resistir en este oficio, a entender lo importante que es para la sociedad. El sol se alió con nosotros y parchados en la esquina, él secaba los residuos y yo podía separar y empacar. Las tulas se iban llenando como llenas de esperanza y la comunidad entera nos venía a respaldar. Hasta los niños se paraban el reciclaje en sus casas y cuando los veían se animaban contentos a entregar. Un día mi Carretulia se veía desgastada. Pensé que se rendiría o que se me iba a enfermar y le dije como amigo, no permito que te rindas, así como me animaste a mí, yo te pienso motivar. En las calles el trabajo es extremadamente duro, pero si alguien te anima o te trata de ayudar, la vida se hace más fácil y entre todos lograremos que el medio ambiente se pueda volver a recuperar. Usted se imagina que iba a estar hoy aquí. Pero tengo muchos más cuentos de esto, o sea, todos son de reciclaje. Mire que yo pienso que la vida es de momentos mágicos, que una persona que habla con esa sensibilidad del oficio de ustedes, una persona que entre lo que nosotros podamos pensar hoy decir es una persona famosa, es una persona llena de éxito en su vida profesional, haya considerado el oficio de ustedes de esta manera tan linda y la haya reflejado de esta manera tan linda, y que hoy Dios y la vida nos permitan que Él con este libro y con estos poemas le esté haciendo un homenaje al trabajo de ustedes. Entonces estoy súper emocionada, no tenía ni idea que Él hoy venía a darnos este regalo tan especial. De su corazón ustedes siempre han estado, y me supongo que pues, la gestión de Débora ha sido muy linda, pero su corazón se abrió para estar compartiendo con nosotros. Estoy supremamente emocionada. Un aplauso para él. Va a leer un cuento que se llama La luna que traicionó a los fantasmas. Entre techos y terrazas de mi barrio, por las noches se veía oscurecer y quedaban en silencio los temores de los niños que empezaban a crecer. Linda se asomaba a la ventana cuando oía los ruidos en la calle y las sombras cruzaban como espantos, pero no lograba ver bien los detalles. Hasta la luna se marchó de miedo. Se asustaron los perros y los gatos. Algunos dicen que se los comieron los fantasmas que estaban más novatos. Don Siniero, que vigilaba la cuadra, era el único que se veía pasar, pero él tampoco había logrado el misterio de los fantasmas de Cicrán. En un sueño de niños inocentes, Linda, estoy hablando de Linda Cara, Linda se encontró con la luna y le dijo, ¿por qué ya no vuelves? Y ella le dio sus razones una por una. En tu barrio me atemorizaron los fantasmas de la jardinera. Un día los tres me obligaron a jurarles que jamás volvieran. Colchón Rajado es un malvado que tapa cañerías y desagües. Y Bulto de Piedra es un insensato que oculta nidos podridos de animales.
Televisongi, ese es cruel y despiadado, contamina la tierra y el ambiente, pero lo grave de tu barrio y la calle es que a estos fantasmas los creó la gente. Donde hay suciedad, siempre hay fantasmas. Yo, desde el cielo, lo he podido observar. Prométeme que si regreso a darles luz, tus vecinos, cultura del aseo, van a practicar. Al otro día, con la noche al hombro, llegó la luna a iluminar la cuadra y los vecinos vieron a los fantasmas que se reían como si nada pasara. También llegaron los operarios de limpieza, porque Linda había hecho una llamada y en la línea amiga del aseo les ayudaron a desterrar para siempre a los fantasmas. ¿Cuál es el de Ratoncito Tim y la bruja del agua? El hijo de Rana, Rinrin Renacuajo, no está en este cuento que fue reciclado. El que sí se encuentra es aquel vecino que, si bien recuerdan, es ratón amigo. Ratoncito Tim, en este presente, va sin rumbo alguno porque ahora la gente recicla en su casa, se para en la fuente y no deja residuos para que le encuentre. Por una ventana de una casa chica, Ratoncito Tim decidió saltar. Encontró cartón, vidrio y aluminio. Todo estaba limpio y no pudo cenar. En la bolsa verde pensó Ratoncito, que la comilona podría encontrar, pero era una bolsa con un nudo fino que ni 3 ratones lograrían soltar. Se fue caminando por las callecitas de un barrio sin ratas y sin suciedad y vio que a lo lejos también tía Rati se marchaba triste sin poder cenar. ¡Qué bueno encontrarla!, le gritó a tía Rati, por este camino, por curiosidad. Aquí en este barrio todo está tan limpio que traigo las tripas como es la vida. Venga, Ratoncín, lo invito encantada a donde la bruja con gorro de alambre. Ella es mi amiga y dice los chismes que con su varita elimina el hambre. Se fueron cantando con toda esperanza: viva la comida y que muera el hambre. Mientras Ratoncín sobaba su panza, sentía que pronto le daría un calambre. Cuando abrió la puerta, la bruja de lata, se vio que en su casa todo era impecable. Las brujas modernas están a la moda y siempre aprovechan lo reutilizado. Ratoncín y tía Rati entraron dudando, hasta que la bruja sacó sus poderes y con sus palabras terminó cantando: que se acabe el hambre para estos dos seres. Efectivamente, se acabó por siempre. La bruja logró su mejor actuación y por su cultura de aseo y limpieza, Ratito y Ratón ya eran de cartón. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos a hacer el refrigerio, vamos a hacer como un break pequeñito y para que estén bien y repartimos el refrigerio.